¿Qué tal, amigos? Me pillan tratando de hacer cualquier cosa. Buenas tardes, aquí Germán Salvatierra de la España Profunda. Hoy vamos a ver algo que se llama arpegios cruzando cuerdas. Vamos a cruzar las cuerdas y ver como un recurso a la hora de meter un fill, ¿sí? Si yo cojo un acorde, por ejemplo, de La, el acorde de La séptima, este acorde está formado por, bueno, la tónica, tercera, quinta justa, séptima menor, y aquí meto la décima, perdón, que es la octava alta de la tercera. Por eso nos queda ese acorde. Entonces, si yo lo descompongo, digamos, el acorde por notas, cruzando las cuerdas, va a quedar este arpegio. ¿Sí? Esto es una séptima. También puedo hacer un acorde de La menor séptima metiendo la sexta, pero sin la séptima. ¿Sí? O puedo hacer un acorde que tenga quinta, séptima y oncena. Y la tercera menor, y la sexta mayor, y la tercera menor metida, octavada. ¿Ven cómo sirve este cruce de cuerdas para tocar sobre un groove? Perdón. Ahí meto la novena menor. Ahí lo que estoy tocando es la tónica, tercera menor, séptima y la octava, la nota, el La octavado. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un recurso que uno lo que hace es cruzar las cuatro cuerdas, en este caso, perdón otra vez, y es un recurso interesante. Yo lo uso mucho eso. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo que toco es la quinta del La, por ejemplo, cuerda al aire, que es la cuarta, en este caso es un Re, que es la cuarta de La, está dentro del acorde, y la quinta y la tónica. Cuando toqué esto, que voy al Do, o La menor, y toco el Do y quiero caer en la tercera, puedo partir de la quinta del Do, de aquí del Sol, fíjense, una frase muy fácil, cruzando las cuerdas, hago lo que llama raking, puedo hacerlo de vuelta también. Aquí lo que toco es la inversión del tritono. En lugar de tocar el Mi séptima, toco el Si bemol, séptima con la oncena aumentada, que es la inversión tritonal del Mi. Entonces te genera un efecto como de dominante. Lo puedo usar para tocarlo en plan así tipo gypsy, ¿no? Pero lo que estoy haciendo aquí realmente es tocar la nota, la quinta al aire, quinta octavada para atrás y la tónica de esa frase. Lo mismo hago cuando toco el Do. Pueden mutearlo y dar el efecto ese de muting. Es interesante, ¿no? Cuando lo estoy tocando en las posiciones de La séptima, o el otro, o puedo tocar también en La séptima con la novena.
Aquí cuando toco la séptima, aquí, la menor séptima, y toco la tercera menor, la tónica, tercera menor, la sexta de la sexta mayor y la tercera octavada, da el efecto tritono. Y voy al fa sostenido, generando este efecto de quinta disminuida. ¿No? Y caigo en el la otra vez. ¿Sí? Este tritono sí que hago aquí de la tercera menor. Lo pongo un semitono para arriba y también mola. Miren. Puedo hacer varias combinaciones con esto. Puedo hacerlo descendente. O combino la nota del medio. Fíjense con qué tontería suena cool. Voy al fa sostenido, pues se genera el tritono este. Solamente sobre el la. Vamos a hacer el ejemplo de, por ejemplo, en el chicken. El viejo chicken que tocamos todos en las jams y que todos quieren tocar y... el caballito de batalla, como diría en Argentina. ¿Ves cómo puedes usarlo sobre... Uso las notas del arpegio. Y después voy al do. No usarlo continuamente, pero tenerlo como recurso para tocarlo sobre un acorde séptima dominante. Lo puedes tocar sobre un acorde Mach 7 también. Si yo estoy tocando esto, por ejemplo, Garota de Ipanema. Fíjense lo que hago, la vieja frase de tocar de la quinta y caer en el fa. Y cuando voy a sol 7, ¿no? Y la frase de la salida. ¿Sí? Si yo estoy tocando sobre un acorde de fa, por ejemplo, esto es bonito porque toca tónica, tercera, séptima mayor y la novena mayor. Tónica, tercera mayor, séptima menor y novena mayor. Fíjense qué bonito cómo se puede utilizar solamente el arpegio, las notas del acorde, para un ida y vuelta como si fuese un arpegio. No con la tónica, tercera, quinta, séptima, novena, oncena, no. Hacerlo solamente con esas notas de la posición del acorde. Por eso lo importante es saber las notas que forman, los intervalos que forman un acorde. Eso es muy importante, porque si no sabes por dónde te estás moviendo. De esa forma tienes la certeza de las notas que tocas. Por ejemplo, si yo estoy tocando si séptima, voy a tocar el si menor séptima. Yo puedo tocar el, ¿no? O con tónica, quinta, séptima y oncena, que está dentro del si séptima. Ponle que toco un menor séptima, novena menor. Perdón. Sería de esta forma. No la octava.
novena menor, novena mayor, mayor con novena menor, o con la novena mayor, menor, mayor, o sea, acorde de séptima con novena menor, con la novena mayor. Entonces yo controlo todo dónde va la novena y dónde va la séptima, si es mayor, si es menor, si tiene quinta justa. Eso es lo importante de tocar sabiendo lo que uno hace. Eso se llama estudiar. Lo veo en el próximo vídeo. Este vídeo es corto, dura 10 minutos. Pero no los quiero agobiar, pero como hacía 2 meses que no colgaba ningún vídeo, me interesaba compartir esta idea que yo uso mucho para tocar, que lo toco en las bases, con vosotros, con ustedes, with all of you. Gracias amigos, hasta pronto.